Vivimos en un mundo lleno de perplejidad. Las personas están confundidas, no saben en quién confiar. Ya no confían en los líderes religiosos, quienes en algún momento esperaban de ellos bien y les han fallado. Ya no confían en los políticos, quienes deben de resolver las situaciones internas del país, atender el presupuesto y satisfacer las necesidades de las personas. Ya no sabemos en qué invertir ni en qué banco depositar nuestras finanzas. El mundo en el que vivimos es un mundo de incertidumbre, de falta de confianza. La pornografía está a la orden del día y la gente está sin saber en quién poder confiar. ¿Podemos todavía confiar en algo? Sí. La Biblia es la palabra de Dios, llena de verdades extraordinarias que nos invitan a conocer al Señor y a confiar en ella. Veamos sus evidencias. Es un gusto poder saludarles. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Quisiéramos invitarles a inclinar el rostro y orar antes de abrir las Escrituras. Oremos. Padre, gracias por regalarnos este momento en el que podemos estudiar la Biblia y compartirla con toda nuestra audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. La confianza es un tema que está en boga hoy. Nosotros necesitamos aprender a confiar en la gente, necesitamos aprender a confiar en Dios y necesitamos aprender a confiar en la Biblia. Hoy vamos a hablar de la Biblia como algo en lo que nosotros podemos confiar. Y quisiera iniciar formulando una pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué asegura la Biblia acerca de sí misma? Bueno, la Biblia asegura que es inspirada y para eso tenemos que corroborarlo en la misma escritura. Así que vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no unas partes, toda. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solo eso, sino que la pregunta también podemos sacar otra de esa misma. No solo qué asegura la Biblia acerca de sí misma, y ya respondimos que la Biblia asegura que fue inspirada, sino quién inspiró, ¿verdad? ¿Quién inspiró eso? Bueno, allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia asegura de sí misma que fue inspirada. ¿Quién inspiró? Fue el Espíritu Santo. Así que la Biblia no puede ser quebrantada o probada falsa. Pero hablando o siguiendo esta misma línea, ¿cómo fue entonces que Jesús demostró su confianza y su creencia en las Escrituras? Hay dos cosas que nuestro Señor Jesús brindó como soporte para confiar en la Biblia. Y la primera la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 7, nuevamente, Él dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero, Cristo usó las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento
como base fundamental para refutar los ataques del enemigo. Es más, las citas que él está usando son citas del quinto libro de Moisés, Deuteronomio. Es decir, que para Cristo, las Sagradas Escrituras de su tiempo, que era el Antiguo Testamento, era confiable. Él mismo lo usó como una fuente de autoridad para refutar los ataques del enemigo. Y en segundo lugar, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17, él nos manda la segunda característica de confiabilidad. Capítulo 17, versículo 17, él habla acá de algo muy interesante. Por ejemplo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él está diciendo que la palabra de Dios del Antiguo Testamento es verdad. Y si algo es verdad, axiomáticamente es confiable. Entonces, la confiabilidad de la palabra de Dios la demostró Cristo usándola como fuente de autoridad para refutar los ataques del enemigo. Y segundo, dijo que era verdad, es decir, algo confiable. Y entonces, si seguimos hablando de confiabilidad en la palabra de Dios, podemos hacer una pregunta muy importante. ¿Confirman la inspiración de las Escrituras las profecías que en ella contienen? Tendríamos que hacer en este caso dar una definición de lo que es profecía. Okay. Y la profecía, la definición más simple que yo he encontrado es que la profecía es la historia que se cuenta por anticipado. Y para interpretar la profecía tenemos que echar mano de la historia. Bueno, y de la Biblia misma en general, tenemos que echar mano de la historia. Hay muchos eventos que fueron predichos con anticipación que a nosotros nos demuestran que se puede confiar en la Biblia porque fueron predichos y se cumplieron. Y voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 son pasajes paralelos que con simbología diferente hablan del surgimiento de ciertas potencias mundiales. Interesante. Entre ellas, por ejemplo, Babilonia. Luego de Babilonia sucedió el imperio de los medos y los persas. Después el imperio greco-macedónico. Después vino Roma, pagana. Y no necesitamos nosotros creer eso solo porque un religioso nos lo dijo, sino que echemos mano de la historia secular. Claro. Y cualquier libro de historia secular hoy nos diría que primero surgió Babilonia, desde los días de Daniel, después de Babilonia surgió Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma. Eso está comprobado. O sea, no solo en la Biblia. No solo en la Biblia, ya en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 se dijo con anticipación. Eso en primer lugar. Hablemos de otros hechos proféticos que se vaticinaron con anticipación y que ya se han cumplido. Por ejemplo, Mateo capítulo número 24. Mateo 24 contiene un sermón profético que Jesús enseñó a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y Mateo capítulo número 24, el versículo número 5, tal vez leo desde el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús lo dijo en el siglo I, allá alrededor del año 30, 31, ¿verdad? Después de Cristo. Ya en el siglo I, Jesús estaba hablando de que se iban a levantar falsos cristos. Y se ha dado, ¿no? Que se iba a levantar nación contra nación, que iban a haber terremotos, que iban a haber pestes, iba a haber hambre, etc. Todo eso ya había sido dicho con anticipación por el mismo Señor Jesucristo. Y el desenlace de la historia de la humanidad
nos lo ha confirmado porque todos estos eventos se han venido cumpliendo. En tercer lugar, 2 Timoteo capítulo 3 nos habla de la condición moral que viviría la humanidad antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta el 5. Dice la Escritura: y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Todo esto que San Pablo le describió al joven ministro Timoteo es básicamente la condición moral y espiritual en que viviría la humanidad en los días antes de la segunda venida de Cristo. Y exactamente lo que acabamos de leer es una descripción pictórica de lo que es la condición de la humanidad en este tiempo. Como que Pablo allá en el siglo I estuviera viviendo ahora en el siglo XXI, porque está describiendo exactamente lo que hoy está aconteciendo. Por eso, la profecía ratifica la inspiración y la confiabilidad de la Biblia. Amén. Ahora, ¿son confiables las declaraciones científicas de la Biblia? Claro que sí, porque la Biblia es verdad y como dijimos en unas preguntas anteriores, el Espíritu Santo, quien fue el que dirigió a los escritores de la Biblia, siempre habla la verdad. Pero obviamente tenemos que confirmarlo también en las mismas escrituras, ¿no? Hay un ejemplo que quizás pudiéramos poner para mostrar la confiabilidad de las declaraciones científicas de la Biblia. Y eso quiero que me acompañen ahí en el libro de Isaías, capítulo 40, ¿sí? Isaías, capítulo 40 y su versículo 22. Dice la palabra de Dios: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Acá la parte principal para poder poner como un ejemplo es la parte inicial del texto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Por qué? La Biblia dijo que la tierra era redonda mucho tiempo antes que el hombre lo dijera, ¿verdad? Y así como estas podríamos encontrar otras declaraciones. Por ejemplo, Job capítulo 28. Job capítulo 28 y su versículo 25. Dice: al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucho antes que los científicos lo supieran, Dios dijo que el aire tenía peso, ¿verdad? Entonces, así como estas, podemos encontrar muchísimas otras declaraciones confiables, científicas de la Biblia, la cual nos muestran que la Biblia sigue siendo verdadera, ¿verdad? Así que, tal vez tirando hacia otra área para poder confiar un poco más en la Biblia, ¿están a tono con el siglo XXI los principios de salud de la Biblia? Algo que podemos notar de la palabra de Dios y en cuanto a su confiabilidad y veracidad es que responde a todas las necesidades del ser humano. Y cuando revisamos la Biblia en cuanto a la salud, nos damos cuenta que está a tono y de acuerdo con los asuntos de salubridad en esta época. Y queremos mencionar por lo menos dos puntos principales. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmoralidad sexual, y de paso el sexo se ha convertido en un problema hoy en día, la palabra de Dios ya nos había precavido, nos había anunciado el problema que se desencadena cuando no respetamos
lo que la palabra de Dios dice. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, hay un consejo y dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en ese día como 23,000. Tenemos el grave problema del SIDA como consecuencia del problema de la sexualidad. Ese sería un punto. Otro punto tiene que ver con el alcoholismo en nuestra sociedad. Y ya Proverbios lo había anunciado en el capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Queremos pedirle a nuestros amables seguidores de esta transmisión que puedan buscar con nosotros el texto. Y cuando vamos a ver el asunto del alcoholismo, que la Biblia ya había anunciado la problemática de esto. Versículo 29, ¿para quién serán los ayes? Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entrará suavemente, pero el fin muerde como una serpiente, causa dolor como un asno. Entonces, dos aspectos importantes que son asuntos de actualidad, que es el problema de la sexualidad y todos los problemas que desencadena, y el problema del alcoholismo, que de igual manera es un problema que ha golpeado mucho nuestra sociedad. Entonces, el asunto de salud de la palabra de Dios está a tono con los problemas actuales en la sociedad. Entonces, podemos avanzar para poder seguir demostrando la confiabilidad de la palabra de Dios, y podemos hacer esta pregunta: ¿son exactas las declaraciones históricas de la Biblia? Sí, las declaraciones históricas de la Biblia son exactas. ¿Por qué? Volvemos a repetir, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Aunque a veces temporalmente quizás no se encuentre evidencias, y es que resulta que nosotros los seres humanos siempre tendemos a querer, ¿verdad?, que si voy a creer en algo tengo que verlo inmediatamente. Se hace difícil a muchas personas poder creer en algo que no ven en ese momento, ¿verdad?, de creer en algo que no lo pueden palpar, que no lo pueden tocar, que no lo pueden ver, ¿verdad? Siempre surge la pregunta, pero ok, la Biblia dice esto, en la historia la Biblia presenta esto, lugares, cosas que sucedieron, ciudades, etcétera, acontecimientos, pero ¿dónde está eso hoy en día, actualmente? ¿Verdad? Es decir, ¿existe? ¿No existe? Y la Biblia nos demuestra que son exactas las declaraciones, incluso históricas, no solo científicas, como vimos anteriormente, sino que también históricas. Por ejemplo, durante años los escépticos dijeron que la Biblia no era confiable porque menciona a la nación de los heteos, entre otras naciones o entre otras ciudades, como por ejemplo Nínive, que está en Jonás capítulo 1, también por ejemplo Sodoma, que está en Génesis capítulo 19, y todas estas ciudades, ¿verdad?, o estas naciones, los escépticos negaron su existencia, pero los arqueólogos o la arqueología moderna demostró que sí existieron, ¿verdad?, que sí existieron. También los críticos dijeron que los reyes como por ejemplo Belsasar, que está en Daniel, también como Sargón, que nos presenta Isaías capítulo 20, nunca existieron, y en este caso también se ha confirmado su existencia. Y hubo un tiempo, incluso cuando los nombres de los 39 reyes de Israel y de Judá, quienes reinaron durante la etapa del reino dividido, solo aparecían en el registro bíblico. Así que los críticos decían que todo era una fabricación, ¿verdad?, que todo esto ya estaba, fabricado, que pues sí, la Biblia lo decía, pero ¿dónde estaba registrado eso que no fuera en la Biblia? ¿Verdad? Que no fuera en la Biblia. Entonces los arqueólogos encontraron registros cuneiformes de tal manera que mencionaban a muchos de estos reyes, tanto de Judá como de Israel, cuando el reino estaba dividido. Y nuevamente se comprobó que el registro bíblico era exacto. Entonces, vez tras vez, se ha demostrado que la Biblia, sus declaraciones históricas son
verdaderas, son exactas. Aunque han surgido muchos críticos, aunque han habido muchos escépticos, al final han tenido que terminar creyendo. ¿Por qué? Porque no solo la Biblia lo ha confirmado, sino también la arqueología, en este caso de lo que estamos hablando de la parte histórica, así como lo vimos anteriormente, la ciencia también confirma muchas cosas y la arqueología en este caso confirma la parte histórica que presenta la palabra de nuestro Dios. Ahora, uno de los mayores milagros de la Biblia es su unidad, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es su unidad. Sería bueno que consideráramos los hechos asombrosos. Y sí que son hechos asombrosos el tema de la unidad de la Biblia, porque la Biblia, en primer lugar, está compuesta por 2 testamentos. A uno nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros. Y está el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. En su totalidad, la Biblia está conformada por 66 libros. Es decir, son 66 libros en uno solo. Ahora, lo interesante es que la Biblia no fue un libro que se escribió de una sentada o en un periodo de 1 mes, 2 meses, como podrían hacer algunos autores ahora, ¿verdad? Sino que la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años, que van desde Moisés hasta Juan, el escritor del Apocalipsis. Y no solo existe un lapso de 1500 años de tiempo entre el primer libro que se escribió y el último que se escribió, sino que los autores, pues, fueron varios, no fue uno, fueron 40 autores al menos, de lugares diferentes, bueno, porque los autores de la Biblia vienen de 3 continentes, del África, Europa y del Asia, de educación diferente, porque algunos eran pastores, otros eran pescadores, otros eran sacerdotes, en fin, educación, estrato diferente. Además, las escrituras fueron escritas de tal manera que no existe ninguna contradicción entre un texto de la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque quien guió la escritura de la Biblia fue el Espíritu Santo, que fue el mismo que la reveló y también la inspiró. Y una evidencia de ello, ustedes pueden leer conmigo Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8, que habla del tema del diluvio. Cuando por haberse multiplicado la maldad, el Señor decidió destruir la tierra con agua, y así fue. Entonces, parte de la unidad de la Biblia lo evidencia que más adelante, en el capítulo 24 de San Mateo, el Señor Jesucristo hace referencia al tema del diluvio. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo, a partir del versículo número 37 de Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, si ustedes notan, está citando el tema del diluvio como un hecho histórico. Lo cita Moisés bajo inspiración en Génesis capítulo 6, 7 y 8, y ahora Jesús, varios siglos después, hace referencia al tema del diluvio, lo que indica que la Biblia conserva su unidad. Y eso solo por mencionar un ejemplo, no porque existen más ejemplos. Claro. Muy bien. Ahora bien, ¿qué evidencia de la inspiración de la Biblia puede encontrarse en la vida de las personas? Ya hemos visto varias evidencias, por ejemplo, la historia, la arqueología ya nos ha comprobado la confiabilidad de la Biblia. Hemos visto en asuntos de salud, hemos visto su unidad y varias cosas importantes. Queremos destacar un punto, y es el poder que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona. Una persona alcohólica se pone en contacto con la palabra de Dios y su vida se transforma completamente. Un drogadicto, un asesino. Vemos el poder transformador que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y versículo 17, habló claramente y dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
todas son hechas nuevas. Toda persona que se pone en contacto con la palabra de Dios es innegable y no se puede evitar su transformación. Es por ello que la transformación en una persona por medio de la palabra de Dios es un argumento poderoso para confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Hemos llegado al final de nuestra lección de las Sagradas Escrituras. Mi querido amigo, quiero invitar a que hagas de la Biblia el libro por excelencia para leerlo todos los días. El libro de los Salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La Biblia es ese libro que va a iluminar la senda por la que tú debes de caminar. Jesucristo nos invita a que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, y en ellas está la vida eterna.